llegamos al último bloque de Más Positivo en esta jornada de lunes y Fran Balmaceda ya está conectada con su invitada porque si bien los videojuegos es algo que atrae a grandes y chicos, también hay videojuegos que están siendo desarrollados acá en la región del Maule. Es por ello que Francisca, con su invitada, va a conversar sobre Misión Falucho. Vamos a conocer de qué se trata este innovador videojuego. Fran. Muchas gracias, Mati, por la presentación entonces. Y nosotros efectivamente vamos a hablar sobre Misión Falucho, que es un proyecto para Explora de la Universidad de Talca que busca rescatar la historia olvidada de las embarcaciones y sobre todo de la navegación fluvial que corrió por las aguas del Maule. Para eso estoy conectada con Pía Acevedo, quien es asesora científica del proyecto. Pía, mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Francisca. Todo bien, gracias por la invitación. Perfecto. Bien, me gustaría primero que todo que conversáramos un poco cómo nació este proyecto. Perfecto, mira, este proyecto nace en virtud de algunos profesionales que teníamos el interés en trabajar temas de la región del Maule, contenidos locales y con una salvedad que creo que es súper relevante aquí dejarlo como en el escenario, ¿no? Que es el hecho de poder orientar contenidos que han estado históricamente vinculados a públicos adultos, pero darle un enfoque para la primera infancia y en el caso del proyecto para el primer ciclo. O sea, eso es un poco la intención. Identificamos una invisibilización del público infantil y quisimos desarrollar una serie de dispositivos y estrategias para llegar a ellos con contenidos absolutamente locales. Oye, y eso, me imagino, claro, querían apuntar al público infantil en este caso, Sí. pero ¿cómo fue que nació la idea como, ya, pues, un videojuego? Porque igual es una estrategia súper relevante, pero también súper, ¿cómo decirlo? Innovadora, por así decirlo. Claro. Entonces, llegaron a ese punto también. Lo que pasa es que yo creo que ahí en el caso de, si bien yo soy la asesora científica que maneja todo el tema del contenido, ¿no? Y todo esto que yo te comento, el diagnóstico que hicimos, claro, hay otra parte del equipo que tiene mucho conocimiento en torno a este tipo de dispositivos, por la misma experiencia vinculada a Explora, en fin, entonces se sabía que una forma de impactar positivamente al público infantil era a través de videojuegos, porque claro, tenemos un libro de cuentos que también les pareció súper atractivo, pero en el fondo un poco lo que los niños pudieran vivenciar la navegación desde la perspectiva de esta estrategia. O sea, ellos que fueran escogiendo, ¿no? Pasando como etapas, sorteando desafíos a través del río para poder llegar a Constitución. Bueno, todo eso que en el fondo tiene mucho de un contenido objetivo y real que sucedió durante fines del XIX y la mitad del siglo XX, que ellos pudieran experimentarlo desde esta perspectiva. Considerando además que muchos de ellos, de los pequeñitos y las pequeñitas, desconocían esto, a pesar de tener vinculación territorial e incluso familiar, no había una relación directa con el contenido. O sea, para muchos de ellos esto era casi como algo que nunca habían escuchado en su vida y nos llamaba mucho la atención. La idea es que, como decías tú, los niños, puedan ser usuarios de este videojuego, pero la idea es que también está hecho con un fin académico, por así decirlo también. ¿Esa es la idea? O sea, más que un fin académico, es un fin como identitario y territorial. O sea, un poco el hacerse cargo que cuando nosotros trabajamos temas de patrimonio, desde los adultos está súper instalado la crítica permanente a las generaciones más jóvenes de que, mira, ellos no se involucran, que no se comportan o que no se relacionan o no se comprometen con el patrimonio. Pero la pregunta que cae acá precisa es, ¿qué hacemos los adultos para acercar a los jóvenes, niñas y niñas en torno al patrimonio? O sea, si yo pretendo que ellos sigan asistiendo a talleres que están diseñados por y para adultos, que sean solo un público que los consideramos a la hora de informar, ¿no? De hacer participaciones de carácter informativa, pero no vinculantes. En fin, yo creo que el gran problema está precisamente en que los adultos no hemos sido capaces de desarrollar estrategias y dispositivos apropiados para que exista un compromiso de la infancia y la juventud con el tema del patrimonio. Ese es el gran problema. Entonces, el fin de esto tiene que ver con ello, con poder ir subsanando esta carencia que nosotros identificamos tempranamente, porque cuando hicimos la investigación no había nada, tesis, artículos, ¿cierto? Novelas, en fin, una serie de productos asociados a la temática de la navegación, pero para adultos. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender que esto después, cuando ya las generaciones que hoy en día viven este proceso y todavía son como parte constitutiva de la navegación, los niños se involucren, si lo desconocen, si nadie los acercó, si nadie les consideró para esto? Esa es una de las cosas que intentamos nosotros aportar un granito de arena con esta iniciativa.
Claro, porque básicamente un menor no va a leer un texto científico como leeríamos nosotros los adultos. Entonces también fue muy bueno que se generara esta estrategia también porque, como decías tú, que a temprana edad comiencen a empaparse de lo que es nuestra identidad maulina, sobre todo, que lo que decías Claro. tú, hay que subsanarlo. Bueno, Pía, en esta oportunidad me gustaría también que redujeras mi incertidumbre. ¿Y por qué se destacan los faluches en esta oportunidad? También para que la gente también lo sepa. ¿Por qué se destacan, dices tú? ¿Sí? Las faluchas tienen una serie de características que son como de, no sé, fuera de serie. En el sentido que si bien son una embarcación que uno podría decir, ok, se construía en base a roble maulino, habían astilleros importantes en Constitución, en Curanipe y en algunas zonas bien estratégicas del costal Maule, este tipo de embarcación ya existía a nivel mundial. O sea, las características del falucho es algo que se replica y que en otros lugares del mundo eran utilizados como remolcadores. En el fondo era ocupar estas navegaciones de carácter simplista, no muy esenciales, para acercar mercadería desde los puertos hacia donde estaban estas embarcaciones de mayor envergadura que por distintas situaciones geográficas no podían entrar. En el fondo hay muchos lugares que tienen poca profundidad, entonces los barcos de gran envergadura quedan instalados en un lugar y este tipo de embarcación se utilizaba para eso, particularmente en Inglaterra. Pero resulta que en Chile, no sé, será la estrategia del chileno, en fin, lo que siempre dicen, se utilizaron para navegaciones de larga data. O sea, hay registros que dicen que los faluchos llegaron incluso a California, viajes de 40 días, en condiciones realmente complejas, porque no estaban hechas esta navegación para sortear navegaciones de esas características. No contaban con habitaciones, con comodidades, con baños, en fin, o sea, los marinos, en este caso los guanayes, que sorteaban estos desafíos, tenían que tener una condición física y mental bien como, no sé si compleja o desarrollada, capacidad de adaptación, porque no te estabas enfrentando a una navegación que fuera como en condiciones, o sea, así como basales para que un ser humano pudiera estar medianamente cómodo. No era así, o sea, hay registros que nada, que tenían que alimentarse con lo que hubiera, habían plagas, en fin, o sea, un montón de conflictos para poder realizar esta navegación. Entonces, una de las grandes como atenciones que hay que dar a los faluchos chilenos es que, claro, que pudieron realizar eso, llegar al Callao, llegar a California, o sea, lugares que realmente son interesantes. Y lo otro que también cabe como que hay que resaltar es que en el fondo el falucho llegaba a un lugar, pero ese falucho no se devolvía. O sea, se vendía en la zona, por madera, por en fin, entonces era como una especie de navegación, entre comillas, desechable, porque claro, tú llegas a un lugar, lo vendes y las personas, en este caso las tripulaciones, se devolvían de otra manera, pero no era la idea de ir y venir, era solamente hacia el destino y ahí ver cómo se resolvía el tema con la embarcación. Entonces también tenía como de eso, ya de hacer una cosa como bien particular en términos del proceso mismo de la navegación. Oye, qué interesante eso también, para que uno también tome en cuenta los sacrificados Sí, que eran estas travesías, por lo que tú comentabas, el tema de la totalmente. seguridad, el tema de la alimentación, de las condiciones climáticas, todo eso. Entonces, por eso también me llama la atención la importancia de que ustedes hayan también tomado esta parte de la historia que muchos no conocen, que muchos no Ujú. saben, pero que sí existe, y que Sí. también permita que los más pequeños puedan también conocerle. De esta forma, por ejemplo, ¿con qué se van a encontrar en el videojuego? ¿Qué es lo llamativo en esta oportunidad para que ellos también vayan sorteando un poco lo que son las Sí, etapas y los elementos básicos de entretención que tiene un videojuego? exacto. Bueno, hay una serie de cosas que nosotros también nos propusimos, que fue como, por ejemplo, disminuir brechas de género, ¿no? Entonces acá, claro, históricamente, esto pasa porque uno también juega con la imaginación y con las posibilidades. Entonces, por ejemplo, históricamente sí, las tripulaciones eran masculinas sin lugar a dudas. O sea, si había una mujer que viajara era una cosa muy excepcional y al menos nosotros no encontramos como un registro concreto de ello. Pero en este caso la protagonista del videojuego es una mujer. Y acá hicimos ese cambio. En el fondo la capitana es Carmencita, que es una niña, ya que Que ella viaja, entrete. sí, viaja como con sus colegas, con sus amigos, que en este caso es un ave, que en fin. O sea, hay un tema con la verosimilitud y la inverosimilitud bien importante, que es un límite que los videojuegos permiten. Entonces eso, y la idea es que ella logre ir sorteando con su tripulación la llegada a Constitución y eventualmente la salida al Pacífico, pasando por la barra de arena, ¿cierto? Como teniendo en consideración las cargas que hay que llevar, que eran propias de la zona, trigo, roble, productos agrícolas, y ir como destrabando finalmente este viaje por esta serpenteante río Maulino, el río Maule en este caso, y poder llegar y cumplir sus objetivos.
pero tiene eso, tiene ese carácter, o sea, las aves que son colegas, en este caso parte de la tripulación, son propias de la zona, los productos también son originarios del Maule, entonces también hay como una empatía con eso, no pusimos cosas que no tuvieran relación territorial y cultural con el espacio en el que estamos desarrollando la iniciativa, y como te digo ahí, tratar de sortear ciertos como darle la vuelta a ciertas cosas que han sido históricamente como o masculinas. Por ejemplo, solo para dejar un dato, en uno de los cuentos nosotros también, porque hay 6 cuentos alusivos también a los temas del Maule, de la navegación en el Falucho, y también quisimos hacer como mucho acento en cosas que quizás la gente desconoce. Ponte tú, en Constitución se podía estudiar la carrera de carpintería de Rivera, podían cursarse esos estudios, como pasaba en Valdivia y en otros lugares donde son icónicos los carpinteros de Rivera, Claro. pero era una carrera solo para hombres. ¿Ya? Eventualmente mujeres no lo podían estudiar. Y el edificio donde se albergó esta carrera durante muchos años sigue existiendo en Constitución. La gente puede caminar porque está el galpón donde se construían las embarcaciones, en fin. Y es algo que muchas personas no tienen idea. Entonces eso también, como que con los contenidos nosotros aprovechamos de visibilizar, de sacar a colación, no sé, la botadura del Falucho, el rol de la escuela, en fin, y también llevar a una especie como de conflicto en términos analíticos, porque es como, ¿por qué no se podía estudiar, por qué una mujer no podía estudiar carpintería de Rivera? ¿O qué pasaba? Y entonces está esta nieta que le pregunta a su abuelo, y su abuelo le dice, la verdad es que no sé, pero yo sí te voy a enseñar. Bueno, en fin, es como, en el fondo dijimos, tenemos esta tremenda oportunidad, hagámonos cargo de otros fenómenos sociales que están súper en boga a través de este contenido, y vayamos viendo cómo reivindicamos ciertas figuras que han estado un poquito ahí invisibilizadas. O sea, la idea también es como cambiar un poco el paradigma social a través de la historia Sí, con pequeñas modificaciones. aportar un granito muy de bueno. arena. Sí, sí, yo diría que eso se trató y fue con harta conciencia de parte del equipo, decir, a ver, dónde hay ciertas brechas, dónde hay cierto... Partiendo de la base que nuestra premisa fundamental fue los niños y niñas no existen en este relato. Y además increpamos permanentemente la falta de compromiso, de desinterés respecto del patrimonio. Entonces, primero es hacerse cargo de eso. Y luego todo lo que vino detrás de ello fue un constante hacerse cargo, tratar de visibilizar, ¿cierto? Conflictuar también de una manera positiva en términos analíticos, que al menos los chiquititos y las chiquititas se cuestionen, ¿no? O sea, podíamos hacer esto. Y claro, un poco lo que se intenta es el mensaje siempre positivo de que en el fondo todos podemos aprender, todas podemos participar, en fin, como un poco eso, para tratar de ahí encaminar hacia una sociedad más también igualitaria. Definitivamente. Bien, en este caso, bueno, hablamos un poco de las modificaciones, de cómo ustedes trataron de llevar un poco este proyecto, pero me gustaría también indagar un poco en cómo partió esto. Me refiero, cómo fue el proceso de investigación del tema, el proceso de creación también, porque me imagino que en eso el equipo también tuvo mucho trabajo en ese sentido. Entonces, Sí. comentemos un poco eso. Sí, mira, lo que pasa, bueno, yo soy historiadora de formación, así que en el fondo Ya, para perfecto. mí la búsqueda y la pesquisa de archivo y todo eso es algo que hago como permanentemente. Claro. Y además yo también conozco bien profundo el territorio del Maule, así que ahí con Camila también, que es profesora en este caso, que fue con quien más trabajamos el tema como más de levantamiento de información, sistematización de archivos, en fin, fue una cosa que nos llevó mucho por el lado de la fotografía, que fue una de las cosas como principales también que quisimos resolver para ver, no sé, características, envergadura, presencia de hombres versus mujeres, lugares icónicos que pudiéramos además reconocer en la actualidad. O sea, por ejemplo, ¿dónde estaba el astillero de Curanipe? Tal vez hoy día eso no es fácil de identificar una vez que tú llegas a Curanipe, pero con registros visuales antiguos podrías decir, ok, aquí está, y hoy en día este lugar se convirtió en otro espacio o satisface otra necesidad social. Por un lado eso, también tomar los textos de Valeria Maino, que es una historiadora que ha escrito muchísimo respecto del Maule, el trabajo de Marcelo Mardones y Abel Cortés también, fotografías hay de Domingo Ulloa, que es un fotógrafo clásico del siglo XX chileno, en fin. O sea, hubo harto trabajo de eso y harto terreno. También hicimos dos o tres terrenos que fue como con gente conocedora. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, en el caso de Constitución, 2 investigadores, que es Leticia Zapata y Jonathan, publicaron un libro que se llama Oficios del Maule y abordaban mucho el tema de la navegación también. Entonces nos reunimos con ellos, hicimos un poco el recorrido por Constitución. Dónde estaba el astillero, qué se hacía, cómo se llamaba en tal lugar. O sea, hubo una pesquisa en terreno también importante para poder volcar eso a los distintos resultados, productos del trabajo. Así que en ese sentido tratamos de ser súper comprometidos con ello y también incluimos a niños y a niñas en la pesquisa, en el levantamiento de información. O sea, validamos el contenido. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué no conocen? ¿Les suena este proceso a través de encuestas?
y después las sistematizamos. Entonces ahí pudimos ver dónde poder apuntar con mayor precisión los temas de contenido. ¿Qué es lo que más se carecía o qué es lo que más se desconocía? Lo pudimos levantar gracias a estos instrumentos que diseñamos también y que pesquisamos en 6 o 7 colegios de la zona. Perfecto. ¿Y en esta oportunidad el juego ya está disponible o cuándo va a estar disponible y cómo se puede descargar en esta oportunidad para que los más pequeñitos, y por qué no los adultos, por qué no? Todo, o Todos sea, podamos, es transversal para mí, entonces para que sí. podamos adquirirlo porque en realidad es bien llamativo el proyecto. O sea, Francisca, te digo, ya que cuando nosotros comentábamos esto de los juegos, del juego, muchos adultos, sobre todo por ejemplo de la zona, que conocen la temática, querían solo jugarlo, nos pedían que dónde estaba, en fin. Según tengo entendido, me informaron por interno que el juego ya está disponible desde hoy. Ya, así que yo les voy a mandar, voy a corroborar el tema de la página, porque ahí como que tengo esa duda respecto de cómo lo subimos hoy recientemente, pero de todas formas yo se los comento, ustedes lo pueden difundir en sus redes o en los canales que tengan para comentarle a la gente. Está disponible, se puede jugar tanto online como offline, que era una de las cosas que también teníamos como desafío, porque algunas de las escuelas que visitamos estaban en situaciones de ruralidad importante, que si bien podían contar con internet, pero ¿qué pasaba si se caía o estaba difícil la señal? En el fondo no tener que depender de eso, porque eso igual es excluyente, ¿no? Igual a veces la conexión a internet excluye del conocimiento, sobre todo lo pudimos pesquisar después de la pandemia, o sea, en pandemia y pospandemia. Así que nada, yo les puedo entregar ese dato, solo quiero precisarlo, pero de todas formas se lo entregamos, pero está disponible eso. Las redes sociales, sobre todo el Instagram de Misión Falucho, es donde se está actualizando permanentemente todo, para que lo puedan conocer y puedan ahí ver como personajes, qué cosas hemos hecho para difundir, en fin, todo eso. Así que nada, ya estamos como en toda la fase de plena difusión para que lo puedan ahí aprovechar y nada, conocer más la temática también. Definitivamente, oye, y espero que esta iniciativa se pueda seguir replicando, de verdad, porque es muy llamativo que se busquen estrategias para que logremos como empaparnos de nuestra identidad local y que yo encuentro que hace mucha falta. Tú como historiador Sí, también lo sabes, entonces encuentro que es súper bueno que se sigan generando estas iniciativas y buscando las estrategias. Muchos estarán de acuerdo no con los videojuegos, pero es una de las formas primerizas para entrar con los más pequeños y encuentro que es súper relevante. Así que te es verdad. agradezco tu tiempo y tu espacio, Pía, el día de hoy. Listo, Francisca, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Y de esta forma entonces, Pía Acevedo, asesora científica de este proyecto, para que usted pueda encontrarlo, descargarlo y por supuesto